Hola, ¿cómo están del otro lado? Hoy quiero compartirles un concepto que me viene redoblando la apuesta en este sinfín de reflexiones y que tiene que ver, por supuesto, con la actualidad, con todo lo que nos está ocurriendo alrededor nuestro, pero también el lugar que nosotros le damos a la justicia y el lugar que nosotros establecemos a la hora de hacer un contrato, ¿no? Nosotros sabemos que un contrato es un acuerdo entre dos partes, interpartes, en donde, como un contrato de alquiler, en donde se establece de alguna manera condiciones, pautas, premisas indeclinables, tanto de inicio como de finalización. Pero también en este contrato, que allí vamos a ir en vínculo con la sociedad, cuál es el rol de la sociedad y ese contrato, aparece la libertad individual. O sea que a la hora de contratar y a la hora de elegir determinados principios de justicia, y ahora vamos a incluir un concepto de un filósofo liberal muy conocido que es John Rawls, exige las distintas palabras. A la hora de contratar y a la hora de elegir los principios de justicia, no debemos saber en qué posición estamos en la escala social. O sea, tendríamos como que hacer de cuenta que tenemos un velo. Esto es fantástico, me pareció hoy acercarles a ustedes. Y que no sabemos qué nos va a tocar. O sea, nosotros como sociedad sabemos que hay principios de justicia, pero estos principios de justicia, según John Rawls, están en el medio, porque nosotros, al no saber en qué posición en la escala social estamos en estos precisos momentos, entonces estamos haciendo de cuenta que tenemos un velo que nos aparta de la realidad, un velo que no nos da capacidad para tener más libertad. O sea, más libertad creativa, o sea, tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con esta oposición entre sabiduría e ignorancia. Y al que él llama rápidamente velo de la ignorancia. Entonces, él menciona que, y se pregunta, ¿no? ¿Cómo pueden llegar las personas a aceptar un contrato social que les dicte cómo se deben comportar en el mundo? Y esta es la pregunta retórica que creo que hoy está dividida en varias respuestas, mientras que en realidad debería ser tan fácil como cualquier contrato social donde se dispone qué pautas debo cumplir y necesariamente llegar a fin de término. Lo cierto es que como sociedad nosotros aceptamos la implementación de ese contrato social que nos dice cómo nos debemos comportar frente al mundo que nos rodea, frente al mundo que estamos inmersos, por supuesto. Entonces John Rawls sugiere que deberíamos imaginar que estamos parados detrás de un velo de ignorancia que no nos permite saber quiénes somos, ni tampoco identificarnos con nuestras circunstancias personales. Entonces, al poner al lado nuestras propias circunstancias, podemos pensar de manera más objetiva de cómo debemos operar, ¿no? O sea, fíjense en que este velo de la ignorancia que no nos da certeza sobre nuestra propia identidad. O sea que hay tanto pabullo alrededor, hay tanta hojarasca alrededor que no nos permite decir quiénes somos, ni identificarnos con nuestro propio nombre hoy en día. Esto es traspolado a la realidad mundial que estamos viendo, ¿no? La identificación, el error al identificarnos mal por este velo de la ignorancia. Y él detalla, dos principios, que son el principio de la libertad y el principio de la diferencia. En el principio de la libertad, el contrato social debe asegurar que todos gocen de la máxima libertad posible sin infringir en la libertad de otros, ¿sí? O sea que cada una de las partes tienen máxima libertad,
pero eso sí, no tocar, no atravesar, no inmiscuirse en la libertad del otro, ¿sí? No tomar prestado, no mirar hasta cuánto se extiende la libertad del otro, sino el límite fronterizo está dado por ese contrato social que por supuesto hoy está totalmente desordenado. Y según el principio de la diferencia, el contrato social debe garantizar que todos tengan la misma oportunidad de prosperar. O sea, si hay algunas diferencias sociales o económicas dentro del contrato social, deberían existir como un beneficio para los más débiles, para los más vulnerables, y cualquier tipo de ventaja que se pueda estipular en el contrato debería estar disponible hacia todos. O sea que aquí observamos que más allá de las palabras de igualdad, diferencias, me siento diferente porque no tengo esto. Me siento diferente porque no me identifico con lo otro. Me siento diferente porque en realidad en ese contrato social se me está quitando libertad. Me siento diferente porque la idea de justicia no está pautada en este contrato. Me siento diferente porque justamente no tengo la oportunidad de prosperar. Pero para desdecirme de estas palabras, de las de Rawls, justamente ese es el cañón con lo que algunos de los grupos sociales, algunos grupos que se sienten desolados, recurren a este tipo de palabras en cuanto a la prosperidad, en cuanto a la justicia, en cuanto a los derechos, en cuanto a las libertades, que son quitadas y que se sienten en debilidad. O sea que si analizaríamos todos estos temas según Rawls, bajo el paraguas y a través de un velo de la ignorancia, entonces se podrían aplicar todos los principios que, según él, nos puede ayudar a tomar decisiones más equitativas, ¿no? Y que justamente, según Rawls, la equidad es la esencia de la justicia, ¿no? Entre otras cuestiones, ¿no? La equidad está vinculada con la justicia. La justicia como equidad, que de hecho es otro de sus libros, ¿no? La justicia como equidad. O sea que no deberíamos saber quiénes somos para empezar a definir nuestros parámetros. O sea, ese velo de la ignorancia que nos mutea, nos anula, vincularnos como autómatas, porque si supiéramos en realidad la verdadera realidad, la verdadera actualidad que nos rodea, entonces sería muy fuerte, ¿no? Porque este velo de ignorancia justamente nos ayuda a ser más autómatas. Esto es un pensamiento filosófico que, si bien aparecen los conceptos de la libertad, le estamos dando una vuelta de rosca para empezar a repensar estas situaciones que, por supuesto, que son comparadas a la realidad. Por ejemplo, un dato no menor respecto a lo que ocurre en la tasa de maternidad, en el caso, por ejemplo, de España, en donde observamos que las mujeres españolas cada vez tardan más en ser madres. Hoy en día se le presta como una especie de subvención o un préstamo, pero en realidad es una subvención de unos aproximadamente 500 euros por hijo, pero desde el 5.º mes de embarazo hasta los 2 años a las mujeres, pero eso sí, que son menores de 30 años, ¿no? ¿Y por qué no a las que deciden tener hijos a los 35 o a los 40 años, ¿no? O sea que en realidad la media en la maternidad de las españolas, por ejemplo, está por encima de los 30 años. De hecho, la natalidad sigue cayendo en España y según los datos del INE, el número de nacimientos en España cayó un 27,3 en la última década. Y además, cada vez se retrasa más la edad en la que se tienen hoy hijos. En la encuesta justamente de fecundidad del INE revelaba que más del 88% de las españolas menores de 30 años no tienen hijos. O sea, más del 88% de las españolas menores de 30 años no tienen hijos.
Y esta subvención se está dando, que es muy reciente, para menores de 30 años. Fíjense en el contraste en cuanto a las estadísticas, ¿no? Otra encuesta de Eurostat, que es la Oficina de Estadística de la Unión Europea, justamente detalla, ¿no?, que España es el segundo país de la Unión Europea donde se tienen hijos cada vez más tarde, pero por encima de los 31 años, solo por detrás de Italia, ¿no? La edad media de todas las mujeres en la Unión Europea al dar a luz su primer hijo está aumentando en forma gradual y se sitúa en una media de 29,4 años aproximadamente, ¿no? Datos que no prosperan respecto a la subvención que mencionamos, pero eso también quita libertad. Quita libertad porque hay un parámetro que dice que menores de 30 años sí y mayores de 30 años no a esa subvención. Y otro concepto que está muy vinculado con la libertad, también relacionado con la política, está detallado por Isaiah Berlin, en donde dice que la libertad negativa consiste en que nadie interfiera en mis acciones y menciona lo siguiente, ¿no? La libertad política es simplemente el ámbito en que un ser humano puede actuar sin ser obstaculizado por otros. Eso es la libertad política. O sea, si uno se pone a estudiar y a tratar de interpelar estas palabras, claramente tendríamos que repensar si hoy estamos en momentos de libertad política. Respecto a esta libertad negativa que menciona Berlín. ¿En serio la libertad negativa responde a una pregunta que es ¿puedes hacer lo que quieres? ¿No? En contraposición, la libertad positiva, la pregunta sería ¿puedes elegir el objeto de tu deseo, de tu querer? O sea, la libertad negativa garantiza cuáles son mis límites, ¿no? Coaccionar la libertad del otro, ¿sí? O sea, la motivación en ese sentido sería lo negativo, ¿no? La motivación es el conflicto, ¿no? Por eso es negativa. Y la libertad positiva se ejerce a costa nuestra, de ese yo empírico. Hay un bien o una idea de libertad que es trascendente a todos los sujetos, donde el verdadero yo quiere sociedad sin clases, ¿no? Este es un concepto que hoy se toma fuerza más que nunca, la sociedad sin clases. Y también, palabras textuales de Berlín, es indudable que toda interpretación de la palabra libertad, por rara que sea, tiene que incluir un mínimo de lo que yo he llamado libertad negativa, ¿no? O sea, claramente este término de libertad, dado por la ausencia de la coacción, o sea, de los otros seres humanos, o coacción de fuerzas sociales que impiden al individuo actuar de acuerdo a lo establecido, pero por la deliberación. Y claramente estamos también en un método donde podemos inmiscuirnos en una palabra mágica que es laissez-faire, para justificar de alguna manera la presencia de una forma de dominación dada por una distribución totalmente injusta de los medios, que hacen posible, ¿no?, el ejercicio de la libertad. Por así decir, una frase de él es: la libertad de los lobos frecuentemente ha significado la muerte de las ovejas, ¿sí? Creo que es trascendental, y aquí la gran pregunta: ¿qué nos está pasando como sociedad? ¿Qué tipo de libertad, si hay un deseo de ser gobernado por cada uno de nosotros, o bien participar en ese proceso en el que de alguna manera mi propia vida es controlada por otros, ¿no? Siempre dentro del ámbito de la libertad. ¿En qué tipo de libertad nos encontramos? ¿En qué tipo de laissez-faire nos encontramos? ¿En qué tipo de presencia positiva o negativa nos encontramos? Y aquí remitimos a detectar, por así decir, quiénes son nuestros propios enemigos. Y yo voy a resaltar, y lo voy a leer, San Juan 8:31, que es muy clara la palabra,
En San Juan 8:31 menciona, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una gran palabra que clama libertad, grita libertad. Y en el 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es una reflexión que nos ayuda a apuntalar mejor nuestro barco y si somos realmente libres, si como sociedad estamos identificados y con quién, y si como sociedad llevamos a cabo este tipo de libertad, que no es la natural, que no es la tendencia de la libertad creativa, de la propuesta de ese contrato social, sino que la verdadera libertad es la espiritual. La verdadera libertad es del cielo para con nuestras vidas, está en Jesús. Es necesario entender, discernir espiritualmente y tener esa sabiduría alta, esos pensamientos altos, esa mirada despejada, esos oídos, ese caminar, ese paso a paso, ese andar, que nos ayude a identificarnos hoy, en donde el concepto de libertad está echado de menos, está malentendido, está totalmente desentendido la libertad, la justicia, libertad positiva y negativa. Hoy podemos redefinirlo y podemos ordenarlo de acuerdo a lo que nos pasa y nos ocurre como sociedad en lo espiritual.